Bueno, pues el siguiente video muestra cómo obtener el modelo matemático de circuitos eléctricos de segundo orden, que es parte de la materia de análisis de circuitos. Primero, ¿cómo se define un circuito de segundo orden? Pues hay dos formas sencillas de hacerlo. Primero, porque es aquel que está modelado por medio de una ecuación diferencial de segundo orden. Y si nos vamos a la parte física, pues es aquel que al menos tiene dos elementos pasivos que almacenan energía. Por ejemplo, estos dos circuitos formados por una resistencia, un inductor y un capacitor, pues tienen al inductor y al capacitor como los dos elementos que almacenan energía. A ambos circuitos se les conoce como circuitos RLC, solo que a este se le llama RLC en serie, por cómo están conectados los elementos, y a este se le llama RLC en paralelo. La metodología que hay que seguir para obtener el modelo matemático es exactamente la misma que se utiliza en modelos de primer orden. Así, la metodología es indistinta del orden del circuito. Y bueno, vamos a recordarla nada más. Son 5 pasos secuenciales. Primero se determina la variable de interés y la entrada del sistema. Se escriben las ecuaciones de los elementos pasivos. A continuación se escriben las ecuaciones de equilibrio basándose en la ley de voltaje y ley de corriente de Kirchhoff. Y el paso 4 es donde se combinan inteligentemente las ecuaciones del paso 2 y paso 3. Y el chiste es encontrar una sola ecuación, que generalmente va a ser una ecuación diferencial ordinaria, que solo depende de la variable de interés y de la variable de entrada. Y finalmente se normaliza la ecuación diferencial, forzando a que el coeficiente del término de mayor derivada se vuelva unitario. Vamos a ver este ejemplo. Vamos entonces a resolver para el circuito RLC en serie con una fuente de voltaje, y vamos a resolverlo tanto para el voltaje del capacitor como para la corriente del inductor. Primero voy a resolver para el voltaje capacitor y con la entrada del voltaje de entrada. En el paso 2 escribo las ecuaciones de elemento. Para la resistencia, que es la ecuación 1, para el capacitor escribo la 2A y la 2B, que es la forma integral y la forma diferencial del modelo del capacitor. Y para el inductor escribo la 3A y la 3B, que son la forma igual, integral y diferencial del inductor. Voy a ver cuál me conviene, por eso escribo ambas formas. Ahí están las ecuaciones de los tres elementos. En el paso número 3, pues voy a sacar las ecuaciones de balance. Aplico ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1 del circuito, en la única malla, y esto me dice que el voltaje de entrada es igual a la suma de los voltajes de cada uno de los elementos. Y por la propiedad de que los elementos están conectados en serie, pues a través de ellos fluye la misma corriente, y de ahí sale la ecuación 5, que dice que la corriente de la resistencia es igual a la del capacitor igual a la del inductor. El paso 4, en la combinación inteligente, lo que hago es utilizar la ecuación 1 y la ecuación 3b, es decir, la ecuación del inductor en su forma diferencial, y la sustituyo en la ley de voltaje de Kirchhoff en 4 y llego a esta ecuación 6. Después utilizo la ecuación 2b, que es esta, la forma diferencial del capacitor, la derivo con respecto al tiempo. Utilizo 5, es decir, utilizo que el hecho de que la corriente del capacitor es igual a la del inductor, y de ahí derivo la ecuación 7. Y sustituyo la ecuación 2b y la 7 que acabo de encontrar en la ecuación 6, que la que tenía antes, y entonces fíjense que ya tengo que todas las variables que están en esta ecuación presente son la variable de interés, que es el voltaje del capacitor, y el voltaje de entrada. Entonces solamente aplico el último paso, que es normalizar la ecuación. Me fijo que el coeficiente del término de mayor derivada es este, LC, entonces para eliminarlo, pues multiplico por su inverso, 1 entre LC, y acomodo los elementos de mayor a menor derivada, y este sería el modelo en función del voltaje del capacitor, la ecuación diferencial de segundo orden. Ahora la voy a encontrar para la corriente del inductor. El paso 1, 2 y 3 son exactamente los mismos. Ahora sustituyo la ecuación 1, 2 y 3b en 4. Fíjense que ahora me queda todo en función de corrientes, la de la resistencia, la del inductor y la del capacitor.
Pero si consideramos la ecuación 5 que me dice que todas son iguales, pues entonces todo lo puedo reescribir en función de la corriente del inductor. Entonces la ecuación 7 pues ya casi está resuelta, porque ya solo depende de la corriente del inductor y de la entrada. Pero pues me estorba esta integral, entonces ¿qué hago? Pues derivo la ecuación 7 con respecto al tiempo, elimino la integral y me queda la ecuación 8. Noten que queda la derivada del voltaje de entrada, que utilizo la notación de Newton, a diferencia de las variables de interés que utilizo la notación de Leibniz. Eso es simplemente por llevar un orden, por llevar una diferenciación entre las derivadas de la variable de interés contra las derivadas de la variable de entrada. Y finalmente la ecuación 8, pues me fijo que el coeficiente de mayor derivada, que es este, pues no tiene unitario no es unitario el coeficiente, entonces multiplico por el inverso, que es 1 entre L, reordeno, y este sería entonces el modelo, la ecuación diferencial ordinaria del circuito en función de la corriente del inductor, que de nuevo es una ecuación diferencial de segundo orden. Y bueno, pues de tarea les voy a dejar estos dos circuitos, el circuito RLC, pero en paralelo, y les voy a pedir que, siguiendo la metodología que les acabo de explicar, determinen el voltaje del capacitor y la corriente del inductor. Perdón, el modelo en función del voltaje capacitor y corriente del inductor. Y para este otro circuito, que pues lo único que añadí fue una resistencia adicional, aquí como pueden ver, es el RLC en serie pero con una resistencia adicional. Lo mismo, encontrar el modelo matemático, la ecuación diferencial ordinaria, en función de voltaje capacitor y corriente de inductor. Es obvio que en los 4 casos pues va a salir una ecuación diferencial de segundo orden, porque ambos circuitos tienen 2 elementos que almacenan energía. Bueno, pues eso sería todo por este video.